Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hoy queremos subrayar en este discurso de Pablo en el Areópago el versículo 29. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados con el arte y el genio del hombre. Aquí entonces nos dará otra característica en la definición, ¿verdad?, de quién es este Dios desconocido para los atenienses. Recordemos que Pablo está en Atenas, está esperando a Timoteo, está esperando a Silas. Mientras dice, recorre las calles, Pablo se indigna y se apoderaba de él esta indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y ahí descubre también, dice, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de los hombres. Mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Entonces Pablo, sobre esta realidad de lo que él va descubriendo y va viendo en el contexto histórico de este pueblo, de esta nación de los atenienses, y le dice, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Para nosotros es maravilloso, ¿verdad? Porque entonces él está haciendo su introducción. A veces acuerdo que yo en Dumoico y calle ave amónimo que está la gente en día. A veces algunos que se interesan y dicen, bueno, es interesante en la arena, pero ave oreros en dulce, entre los eternos en dulce, anila, 2, 3, 4, 20 pesa, en corrillo, entendela y cojina, eren con ave con a. El yumi ave, ñañemongueta, vamos a discutir, para eso está el Areópago. Esta es una de las características, ¿verdad?, esenciales y fundamentales de lo que vendría a ser después la cultura que nosotros le llamamos la cultura occidental, donde el aspecto religioso necesita siempre una reflexión. Por eso es que el cristianismo entra en este aspecto esencial y fundamental de una theologos, ¿verdad?, de una teología. Es decir, hacer el tratado, entender, procurar, indagar quién es Dios verdaderamente y cómo Dios se va manifestando en la vida de la sociedad, en la vida del hombre, cómo se va manifestando Dios en nuestra propia humanidad. Y de aquí comienzan las preguntas, porque el verdadero filósofo no es tanto quien da respuestas, sino que ustedes saben que el verdadero filósofo es aquel
que se hace muchas preguntas, el que está indagando, el que está preocupado en tener esa verdadera respuesta. Pero para eso tenemos que hacernos preguntas. Fíjense que por eso después Sócrates va a decir, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Solo sé que no sé nada. A veces un mundo, porque si muchas veces años que tal vez la gente en día, pervi, a llevar por anducho, va de hoy la misa jave, va de hoy pia, shai guapa hoy, hay guapa hoy. Todo lo contrario de lo que verdaderamente significa, ¿verdad? Una verdadera filosofía de vida. Porque el filósofo es aquel que se da cuenta, solo sé que no sé nada. Entonces es entrar en la sintonía profunda de su corazón, de su vida, va indagando, va queriendo dar esa respuesta esencial y fundamental de quién es Dios en la vida. Pero desde ahí entonces, queridos amigos, vienen todas las otras preguntas y los otros cuestionamientos. Porque no es que nos quedamos solamente en definir a Dios, ¿verdad? Sino que cuando estamos hablando de Dios, UPP ñande ñañemon que tajina de nuestra sociedad, ñande hewi oía lleva, más apañante, va para la ya botar, va para la ya usea en síntesis. Y ahí va entrando todo, ¿verdad? Va entrando lo cosmológico, es decir, peonía alrededor nuestro, peonía hina UPP, a lleva ñande ya pocoa, peonía peñanendie, o sea, el mismo hombre, la misma humanidad, el hombre con el hombre, ¿verdad? En nuestra relación de la polis, de la comunidad. Entero va con a ñande ñañe penúa lleva, ñañe mindu yao. Esa es la reflexión. Y esa es la verdadera filosofía. Para entender quién es el hombre, cuál es el sentido de nuestra existencia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo el segundo libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 18, del 9 al 10, luego del 14 a B, 24 al 26, del 31 al 32 y el capítulo 19, 1. Absalón se encontró frente a los servidores de David. Iba montado en un mulo y este se metió bajo el tupido ramaje de una gran encina. De manera que la cabeza de Absalón quedó enganchada en la encina. Así quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo seguía de largo por debajo de él. Al verlo, el hombre avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Entonces Joab replicó: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando en su mano 3 dardos, lo clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado sobre las 2 puertas. El centinela que había subido a la azotea de la puerta, encima de la muralla, alzó los ojos y vio a un hombre que corría solo. El centinela lanzó un grito y le avisó al rey. El rey dijo: si está solo, trae una buena noticia. Mientras el hombre se iba acercando, el centinela divisó a otro que venía corriendo y gritó al portero: otro hombre viene corriendo solo. El rey comentó: ese también trae una buena noticia. Enseguida llegó el hombre de Cusa y dijo: que mi señor el rey se entere de la buena noticia. El Señor hoy te ha hecho justicia, librándote de todos los que se sublevaron contra ti. El rey preguntó: ¿está bien el joven Absalón? El cusita respondió: que tengan la suerte de ese joven los enemigos de mi señor rey y todos los rebeldes que buscan su desgracia. El rey se estremeció, subió a la habitación que estaba arriba de la puerta y se puso a llorar. Queridos amigos, esta también es la consecuencia, la muerte de Absalón. Ciertamente que como un papá David espera y algo, ¿verdad?, por su hijo el perdón, pero en este caso
ya eso no sucede. Otros lo han ajusticiado, otros lo han matado. Pero ciertamente el corazón de un papá que llora por este hijo que se había descarriado y que se había puesto contra su propio padre. Era uno de los pecados, ¿verdad?, también del rey David. Dice que era indeciso en ciertas circunstancias que era tan importante tomar decisiones. Él absolutamente no se atrevería a hacer eso. Por eso después sube, dice, a llorar por su hijo. Queridos amigos, ante ciertas situaciones es importante la decisión para poder salir de una situación tan mala. No es fácil, evidentemente, pero el Señor en este caso pone en el corazón de David la ternura, la misericordia que lo acompañará, ¿verdad?, durante toda su vida. Porque una vez ha tomado decisiones, dureza, pero ahora entonces el Señor le está mostrando la cara opuesta de la misma misericordia que tuvo Dios para con él, que él también tiene que tener para con la gente y para con su pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñande Yara Ñe en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Aquí estoy. Quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu.
Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Nosotros encontramos aquí, dice, y si nosotros somos de la raza de Dios, si somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro o la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Aquí Pablo está, de cierta manera, despertando la reflexión sobre quién es Dios, o mejor dicho, cómo lo vamos a encontrar a Dios, o mejor dicho, dónde está representado verdaderamente Dios. Miren lo que estamos diciendo, porque a peña deña por anduana, baila Pablo dice ahí que nosotros somos la raza de Dios. Nosotros, en primer lugar ya te dijo eso, coma, a mí me di coma, nosotros somos la raza de Dios, listo, muchas gracias. Segundo, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra. Segundo elemento, nosotros somos la raza de Dios, primer elemento. Dios no es, o la divinidad no es semejante al oro, la plata o la piedra. No es semejante. Entonces hay un segundo elemento. Cuando peña mañana lleva allá, tanto hasta allá el cuavo mía y cuavo mi va para las diseñas de Ina. Primero que nosotros somos raza de Dios, y creo que eso ya fuimos conversando bastante desde el comienzo del discurso de Pablo aquí en el Areópago. Pero definían, oye, nada más va peña de Yara, esa va peña de Yara. Oye, acá, esa es la revelación. Va esa va peña de Yara, oye, manifestás y nañande. Jamo paña de Yeyujutas y na peña de Yara. Eso significa entonces, nosotros somos de la raza de Dios. Segundo, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata y la piedra. Esto sobre todo porque él recorriendo, ¿verdad?, las ciudades, incluso dice que sentía que la indignación se apoderaba de él, porque él miraba, entendía, y entonces ellos quedaban mucho en el aspecto idolátrico. Ciertamente que el aspecto idolátrico, como Pablo nos presenta, él no insiste mucho en el aspecto de las estatuas, lo que sea, porque él pues es de una cultura también muy griega y formación griega. Por eso no habla mucho él de la cuestión de las esculturas, de las estatuas, etcétera, etcétera. Ahora, aquí aprovecho y hago un poco un paréntesis. Sin embargo, Antiguo Testamento, la Torá, etcétera, etcétera, la cultura hebrea, sin embargo, dice que hay que destruir todo lo que es el aspecto, ¿verdad?, de las estatuas, todo lo que significa entonces una representación física, etcétera. ¿Por qué?
Y porque justamente, pero tanto el griego como el hebreo, en el fondo, los dos, por caminos diferentes, están queriendo no decir la misma cosa. Aquí cuando te dice que la divinidad no es semejante al oro, la plata o la piedra, nos está diciendo directamente que nosotros no podemos ir detrás de valores que simplemente son valores también, riquezas, no vamos a negarlo. El oro, la plata, la piedra, porque es parte del mundo, es parte de nuestro cosmos, es parte incluso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que siempre se utiliza de nuestra cosmovisión, ahí la gente, cosmovisión, o mejor dicho todavía, de nuestra vida concreta en el mundo, el sentirse dentro del mundo, el sentirse parte del mundo. Oro, plata, piedra representan los elementos esenciales para la construcción de la humanidad, del hombre, de nosotros mismos. Y entonces, por eso, primero va a insistir, Pablo, primero nosotros somos de la raza de Dios. De San Pablo. Reconocernos, mirar, entender que somos de Dios, somos de su raza. Estamos llamados a caminar, estamos llamados por la comunidad a hacer un sendero como hijos verdaderamente del Señor, raza de Dios, esencia de Dios. Miren que entonces el concepto es elemental y fundamental, porque nos muestra que nosotros no somos cualquier yaguar aire, ñandegó, raza de Dios. En la creación, incluso cuando se va presentando dentro del concepto genesíaco, dentro del concepto, por lo tanto, hebreo, cuando nos está diciendo que nosotros somos de la raza de Dios, tanto las dos narraciones de creación nos hablan de que tenemos una esencia fundamental de la misma vida de Dios o de la misma definición de Dios. Imagen y semejanza de Dios, y luego el nefesh, que es la esencia misma de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Confío en que gradualmente todos se tranquilicen sobre fiducia supplicans. Esto fue lo que Francisco señaló en una reciente entrevista con el diario italiano La Stampa. Allí, entre otras cuestiones, se habló del polémico documento que explica en qué casos se puede dar la bendición a parejas del mismo sexo. El Papa dice que quienes protestan pertenecen a pequeños grupos ideológicos, a excepción de la Iglesia en África, que no aplicará el documento, pero por motivos culturales. Este documento ha sido uno de los que más reacciones contrarias ha generado en el pontificado de Francisco, aunque él lo defiende, como hizo recientemente en la reunión con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La prima è che queste benedizioni, fuori di ogni contesto e forma di carattere liturgico, non esigono una perfezione morale per essere ricevute. La seconda, che quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle, non si benedice l'unione, ma semplicemente le persone che insieme ne hanno fatto richiesta.
En la entrevista preguntaron al Papa si teme una división seria en la Iglesia por estas cuestiones y dijo que no, porque en la Iglesia, señaló Francisco, siempre hubo pequeños grupos con ideas de tipo cismático. Sin embargo, dijo que es importante dejar pasar y mirar hacia adelante. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Ey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Seguimos estos versículos maravillosos que estamos haciendo del discurso de Pablo en el Areópago. Desde que se encuentra ahí, él es invitado. Y yo me lleva expone miere mi andemba evandela de calculain. Después ciertamente que hay muchos que le van a abandonar y que se van. Pero hay ya algunos que están bien curiosos y que quieren saber, que quieren entender. Primero, el autor sagrado
aquí, en este caso, te va diciendo y te va presentando que nosotros somos de la raza de Dios, ¿verdad? Nosotros somos de la raza de Dios. Veo ahí, primer elemento. Halañandella en Obea, que nosotros somos de la raza de Dios, quiere decir que nosotros tenemos elementos esenciales y fundamentales que provienen del Señor. Y eso Pablo lo hace desde una lectura bíblica. Génesis capítulo 1:26. Somos criaturas de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados nosotros a vivir nuestra propia dignidad de criaturas como hijos de Dios. Nosotros somos de la raza de Dios. Y por lo tanto, si nosotros somos de la raza de Dios, nosotros nos comparamos, o lo que nosotros tenemos es esencia de Dios, entonces uno frente al otro. A veces nosotros somos de la raza de Dios. Quiere decir que lo que aquí encontramos es la misma vida de Dios en mi persona, la misma vida de Dios en mi ser. Y al comparar con todo lo que viene a continuación, porque Pablo ya quita enseguida luego entonces el paraguas y le dice, atención, si nosotros somos raza de Dios, no debemos creer en la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. No debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata y la piedra. ¿Por qué? Y porque justamente te está diciendo que el ser raza de Dios, ser hijo de Dios, va mucho, mucho más que simplemente elementos externos. Al contrario, esta mañana de OPP ya reflexionar ahí, y ustedes si quieren vayan a los otros cursos anteriores que tenemos de nuestro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 del 22, que sería el discurso, hasta el final, que sería aquí el 34. Con este versículo 34, nosotros vamos a ir cerrando este discurso del Areópago, pero donde se nos presenta ahora de que la divinidad no es absolutamente cuestiones entonces ya creadas. No es el oro, que es algo creado. No es la plata, que es de la misma naturaleza, como nosotros también, que salimos de la naturaleza. La piedra tampoco no es nada creada. O mejor dicho, es creación de Dios y con un nivel incluso que nosotros después vamos hablando y vamos ubicando. A nosotros se nos pone, queridos amigos, como el centro, el caracú, se nos pone como encima de la misma creación. Somos de la raza de Dios. Somos de la raza de Dios. Por lo tanto, cuando te dice crezcan, multiplíquense, todo esto corresponde, por una parte, el hecho de ser raza de Dios. Ñandego a la responsable. Ñandego ya hoy en nuestra teología que el hombre es dueño y señor de la naturaleza, porque ñande yara o me eva y esto significa ser raza de Dios. Como Dios es creador, el hombre también tiene que ser creativo. El hombre tiene que poner en armonía, tiene que vivir en armonía y poner en armonía toda la misma creación. Dios nos ha dejado este mundo. Y al dejarnos este mundo nos está también exigiendo y nos está pidiendo que podamos hacer este trabajito. Así es que, queridos amigos, esto es maravilloso y es esencial, ¿verdad? Porque se siente muy bien en este discurso. Él hizo salir de un solo principio todo el género humano, la fraternidad, ¿se dan cuenta?
Por otra parte, también a tientas ellos busquen a Dios, aunque sea lo que es buscar poco a poco a Dios, a tientas, pero vamos dando pasos. No tenemos todavía el 100%, ¿verdad? De esa parusía, de esa intervención de Dios, de ese corte, por decir así, ¿verdad? Y de esa presencia del Señor. Pero es importante que todos nosotros descubramos en este versículo 29, sobre todo, el resumen que está haciendo Pablo y la certeza con la que nos está presentando y diciendo todo este Dios creador, toda esta igualdad que tiene que haber entre nosotros, todos que tenemos que buscar verdaderamente a Dios y que sabemos que en Él nos movemos, existimos, que en Él vivimos. Estos son elementos que nos van a ayudar a nosotros a reconocer, ¿verdad? Que somos raza de Dios, que podamos reconocer y darnos cuenta de que pertenecemos a un linaje de Dios. Pero claro, estamos aquí con el discurso de Pablo en el Areópago. Cuando Pablo oñemonguetágina la griego cuerande. Y ande en Guanaco van a allá nosotros somos hijos de Dios, nosotros todo aquello. Todo el mundo va a decir, sí, no hay ningún problema. A nadie le habrá problema, ¿verdad? Pero sin embargo, para esta gente no. Porque esta gente que está comenzando y que tiene, justamente por ser muy religioso, decía, tienen muchos dioses, tienen muchas propuestas. Entonces, claro, esto era un poco de confusión para ellos. Y sobre todo cuando Pablo les dice, este es el verdadero creador. El camino de la vida cristiana. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas escritas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro. La historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok. Entonces, ¿esta fue la primera ley en la Biblia? Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto.
Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios? Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios, ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial. Un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia. Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada 7º día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7? Bueno, todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al 7º día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien. Entonces, todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que, cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa.
morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Empiezan. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Todo lo malo va afuera, va afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Yo.
vámonos, ya, vámonos. Ya. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, nuestro estudio de cada día, capítulo 17. Hoy subrayando el versículo 29. No nos olvidemos que nosotros dice que somos de la raza de Dios, es decir, que nosotros somos del mismo linaje de Dios. Nosotros tenemos la esencia, ya hemos explicado en los apartados anteriores. Génesis capítulo 1, 26, Génesis capítulo 2, versículo 7. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, sino que estos son elementos, en todo caso, que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros nos despertemos y entendamos que nosotros hoy somos dueños y señores de la creación. Es decir, estamos en la misma forma en que Dios se manifiesta. Dios, al ser creador, y ahora al dejarnos en nuestras manos la creación, en el capítulo 2, versículo 2 también del Génesis, es interesante porque dice que Dios se va a descansar. Ñande Yara o oñeno imi, ojo que imi, oma apopama, y caneo itereiva y chape Ñande Yara, ¿verdad? Génesis capítulo 2, es interesante. A eso le llamamos el Shabbat. Shabbat en hebreo significa descansar, es un verbo, Shabbat. De ahí viene el Shabbat, ya es sábado, ¿verdad? Y entonces el Shabbat era el día del reposo del Señor. Pero ¿qué significa, queridos amigos, para nosotros el Shabbat en este caso? El Shabbat no quiere decir que Dios trabajó demasiado, se cansó demasiado, pobrecito, de ahí puedo acá y me llega a no. Estas son explicaciones teológicas maravillosas que a nosotros nos erizan el pelo, ya, ¿verdad? Por la maravilla, ¿verdad? De lo que significa un Shabbat, de lo que significa un reposo desde la teología. Simplemente que Dios desaparezca de escena y Dios dice que Dios descansó el día sábado, quiere decir que ahora el que entra en acción es el hombre. Ñande Yara, oye popámalo, oye poana, bueno mi hijo, que Dios te bendiga, bye bye. Coanga de erajata ñande la creación. Shamo iman de pope y gatojumue shande coanga areñe punuren ba apo. Shame en bama de, ahí está la creación. Y tú eres semejante, eres imagen de Dios. Y si eres imagen y semejanza de Dios, entonces vos tenés que ser capaz de llevar adelante esta creación. Japea a ella paman de pobre. Hase ajama añeno imi. Mientras dego angarewera hadañan de esta gran embarcación de la creación. Bueno, y así entonces Pablo les habla de la responsabilidad con Dios por ser de su mismo linaje, es decir, de su característica, de tener esta estructura, esta mentalidad y esta característica de ponerse entonces como co-creadores con el Señor. Co-creadores con el Señor. Tenemos que atender y tenemos que cuidar y tenemos que, por eso dice el Señor, reproduzcan, que crezcan, multiplíquense, ¿verdad? Quiere decir que el hombre tiene que ser ahora co-creador con esta gracia que ya tenemos en nosotros. Ñande Yara come baite mañana. Ñande coangaña y pues ñande Yara. Pero justamente para también mirar lo que viene hacia adelante. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Nuestra responsabilidad con Dios es ser su linaje de Dios, co-creadores con Dios. Tenemos que estar entonces ahí con el Señor, porque Él puso todo en nuestras manos y eso va a depender ya de nosotros. Somos su linaje como responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios. Primera cosa, ideas correctas acerca de Dios. Entonces por eso dice que no es entonces nuestra divinidad semejante al oro, la plata o la piedra. ¿Por qué? Porque el oro en realidad simplemente queda en la realeza que le vislumbra al hombre muchas veces y se queda con el aspecto de lo magnífico. Y entonces el hombre parece que queda engatusado. La plata, la misma cosa. Entonces todos estos elementos fundidos, estos materiales que representan la riqueza, que representan la misma presencia de un Dios, pero un Dios que ciertamente nos está pidiendo otra cosa, ¿verdad? Es un Dios que tiene que regir en todo caso. Es un Dios que tiene que mostrarnos en todo caso nuestro caminar y nuestra vida. Pero no queda simplemente en eso. Estos son simplemente representaciones, pero no es la esencia de Dios. La esencia de Dios es descubrir en nosotros los valores y los principios. E incluso somos nosotros quienes daremos el valor al oro, le daremos el valor a la plata, le daremos el valor a la piedra o todo lo que significa hecho por el hombre. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, lo que Pablo en este momento les estaba presentando nada más y nada menos que a los atenienses. Gente que pensaba, gente que reflexionaba y gente que podía entender muy bien su discurso, porque eran personas llevaban ñamindu uaina o endúares uaina. Entonces ¿qué es lo lógico y qué es lo ilógico para la vida del hombre, para la realización de la persona y por ende de toda la ciudad? Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.